Bienvenidos al bloque 4 del módulo 21, titulado Actividades motrices y aprendizaje humano. Durante este bloque hablaremos sobre la postura, movimiento y aprendizaje. Como tema 2, de conceptos anatómicos básicos referentes a los logros posturales. Como tema 3, bases visuales y auditivas del aprendizaje. Como tema 4, discapacidades primarias de aprendizaje. Y tema 5, discapacidades secundarias de aprendizaje. El primer tema, que habla sobre la postura, movimiento y aprendizaje, hay que hacer énfasis sobre la importancia que tiene el movimiento dentro del desarrollo de diferentes habilidades o del mismo aprendizaje. Dentro de esta habilidad influyen otros componentes, como lo es la postura, la coordinación y el equilibrio, los cuales están regulados por diferentes sistemas o diferentes estructuras. Algunas de ellas es el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central y el cerebelo. El aprendizaje de un niño inicialmente irá desde lo concreto a lo abstracto. El niño aprende inicialmente tocando, manipulando, moviéndose. Esto le ayudará a poder tener una mejor integración de su entorno para poder generar el concepto o la abstracción de este. Lo que el niño va a tener en cuenta inicialmente es qué movimientos puede realizar, qué es lo que le gusta hacer y qué conocimientos le gustaría adquirir. Él aprenderá a través del espacio, de la exploración de este, de la manipulación de los diferentes materiales, de los movimientos que pueda realizar para poder llevar a cabo una u otra actividad y de la interacción que tenga con los diferentes objetos que tenga a su alcance. Uno de los métodos más conocidos que permite esta interacción con el medio es el método Montessori, el cual es un método educativo que promueve la independencia, la libertad con límites y el respeto al desarrollo físico y social. Los niños exploran por sí mismos y llevan a cabo diferentes actividades relacionadas con la vida práctica, las actividades sensoriales o de estimulación sensorial, actividades asociadas a las matemáticas y al desarrollo del lenguaje. Todo esto lo logran a través de la expresión de diferentes movimientos o de diferentes actuaciones corporales. Como tema 4.2, hablaremos sobre los conceptos anatómicos básicos referentes a los logros posturales. Ya mencionábamos, el movimiento lleva a un proceso de desarrollo. Los movimientos que presentarán los niños de forma innata al nacimiento son los reflejos. Estos no responden a la voluntad, ayudan a facilitar la supervivencia y son una respuesta modular. Los que podemos observar en los niños recién nacidos y que todavía se presentarán en algunos hasta los 6 o 8 meses es el reflejo del moro, el reflejo de búsqueda, el reflejo tónico asimétrico cervical, la marcha, el reflejo palmar y el reflejo plantar. Una vez que el sistema postural comience su maduración, estos reflejos se irán perdiendo y aparecerán otros logros posturales durante el primer año de vida. Se generan las conexiones de la médula espinal con los nervios periféricos. Esto permitirá que los movimientos sean un poco más coordinados, el niño adquiera una mejor postura, los movimientos se volverán voluntarios y comenzará una maduración de proximal a distal, es decir, primero dominará el tronco, posteriormente dominará el movimiento de los brazos y las piernas y por último dominará el movimiento de los dedos, es decir, la motricidad fina. También se distinguirán diferentes avances en el desplazamiento autónomo. El niño iniciará gateando, posteriormente podrá avanzar con brinquitos mientras se mantiene sentado o, en menor medida, algunos niños lo harán arrastrándose. Entonces, de esta forma, los niños comienzan a tener dominio sobre su cuerpo para realizar diferentes movimientos.
Algunos de los logros que se pueden observar durante la infancia es que hay una maduración del esqueleto y un fortalecimiento muscular. Hay un mayor control en los movimientos gruesos, disminuirá la torpeza, va a haber una mayor precisión en la dirección de los movimientos gruesos, mejorará la coordinación y el equilibrio en la motricidad gruesa y las actividades asociadas a la motricidad fina van a mejorar alrededor de los 5 o de los 6 años. Dentro del tema 4.3, que habla sobre las bases visuales y auditivas del aprendizaje, hablaremos sobre las diferentes rutas asociadas con la lectura. Existen dos rutas generales. Una es la ruta directa o la ruta visual. En esta ruta se lee de forma automática, ya que aprendemos a leer la palabra por cómo se ve, no por el conjunto de cada una de las letras. Un ejemplo claro que les pongo es ver al lado derecho la palabra que viene en naranja. Ustedes pueden entenderla perfectamente, aunque la palabra se muestre solo la mitad, porque ustedes identifican la forma que tiene la palabra aprendizaje. Y otra de las cosas curiosas que hace la ruta directa es de que las palabras las leemos como un todo, no las leemos como partes. Es por ello que muy pocos se habrán dado cuenta del error en la palabra descifra, porque ustedes leyeron automáticamente descifra y no leyeron letra por letra para ver lo que ahí decía. La ruta indirecta, auditiva o fonológica, con cualquiera de los tres nombres es correcta, nos habla de una letra fonema por fonema. Es decir, que identificamos letra por letra para ver cómo está compuesta una palabra o identificamos sonido a sonido para poder construir la palabra en cuestión. Este tipo de aprendizaje se realiza inicialmente con los niños. Posteriormente, hacemos una lectura automática utilizando la ruta directa. Solamente los adultos utilizamos este tipo de rutas para leer palabras que son poco conocidas o aquellas que son pseudopalabras, es decir, palabras que no existen, por lo que no hay un conocimiento general de la forma de la palabra y por eso tenemos que descifrarla letra a letra. Algunos ejemplos son las que vienen marcadas del lado derecho. Las principales alteraciones que podemos tener dentro de estas rutas es, dentro de la ruta visual, cuando una persona no puede identificar la palabra como un todo, tendrá dificultad para acceder a su campo léxico, por lo que tendrá que hacerlo a través de la lectura de grafema a grafema o de la identificación de fonema a fonema para poder lograr capturar el concepto que está leyendo. Y cuando hay una alteración dentro de la ruta fonológica, la persona no podrá hacer un análisis de cada una de las letras que componen la palabra, por lo que el cerebro optará por acceder a aquellas que más se le parezcan, ya sea por similitud fonológica o semántica. Dentro del tema 4.4 hablaremos sobre las discapacidades primarias de aprendizaje. En primer lugar, hablaremos sobre la discapacidad intelectual, la cual es un trastorno que se identifica durante el desarrollo. Incluye déficit intelectual adaptativo, funcionales y sociales, es crónico y tiene afectaciones graves. Para medirlo se utiliza generalmente alguna escala de inteligencia que nos ayude a identificar el nivel de severidad. Hay diferentes factores que van a influir para que una discapacidad intelectual se presente en algún niño. Pueden ser factores genéticos, los cuidados prenatales que se tuvo, alguna exposición a sustancias tóxicas, algún traumatismo en etapas tempranas o alguna infección también en etapa temprana o deficiencias nutricionales.
Otras de las alteraciones en el aprendizaje son los trastornos específicos. Estos son de gravedad y afectación de moderada a alta, pero de cronicidad moderada a baja. Es decir, que si se logra intervenir con estos trastornos de forma temprana, se puede disminuir el avance de estos o la gravedad. Pero si no se atienden de forma temprana, estos continuarán afectando la vida de la persona. Las causas son independientes de las condiciones ambientales, pero el desarrollo y el grado de importancia están relacionados con los factores educativos, que es lo mismo que les mencionaba posteriormente. Si un niño tiene atención sobre educación especial, tiene adecuaciones en la currícula, logrará compensar estas alteraciones que está presentando para aprender. Hay 3 trastornos específicos. Uno es con dificultad en la lectura, el otro es con dificultad en la escritura y el último con dificultad en las matemáticas. Los criterios para poder identificarlos según el DSM-5 es que los síntomas duren por lo menos 6 meses, que las dificultades comiencen durante la etapa escolar y que el rendimiento académico sea por debajo de lo esperado, siempre y cuando todo esto no se deba a una discapacidad intelectual. El TDAH es otro de los trastornos más comunes que están relacionados con problemas de aprendizaje. Este es de gravedad, de afectación y cronicidad moderada y, si no se atiende a tiempo, puede convertirse a grave, ya que el trastorno por déficit de atención también se puede seguir presentando o manifestando durante la etapa adulta. Algunos de los subtipos que podemos identificar son con hiperactividad, sin hiperactividad o la modalidad combinada. Para poder diagnosticar un TDA, tenemos que tomar en cuenta los criterios del DSM-5, los cuales mencionan que los síntomas tienen que interferir con el funcionamiento cotidiano. Estos se presentarán antes de los 12 años y se presentan en diferentes contextos, es decir, en el área familiar, en el área escolar o en el área social. Y para poder identificar el tipo, tiene que presentar 6 o más síntomas, ya sean relacionados a la inatención o relacionados a la impulsividad. Antes de pasar al siguiente tema, me gustaría hacer énfasis en que existen diferentes pruebas que nos ayudan a evaluar e identificar los trastornos de aprendizaje. Algunos son de forma general para ver cómo está el rendimiento escolar y otros ya son de forma más específica que nos ayudan a evaluar cómo está la lectura, cómo está el procesamiento matemático o cómo está el área conductual. Ahora sí, en el tema 5.5, que es el último, hablaremos sobre las discapacidades secundarias de aprendizaje. Dentro de estos hablaremos sobre los problemas escolares, el cual son dificultades en el aprendizaje, pero debido a factores externos, a diferencia de los otros que abordábamos previamente, que son problemas en el procesamiento cognitivo del niño. En los problemas escolares, son debido a situaciones ajenas a él, que pueden mejorar o que pueden remitirse con acción tutorial o con atacar el factor que fue el desencadenante. Por ejemplo, un problema familiar, un problema emocional o algún problema social. El otro son los problemas de bajo rendimiento escolar, el cual no es crónico, pero sí es de gravedad y de afectación personal moderada. ¿Por qué? Porque aquí hay una causa externa que está ocasionando que el niño tenga problemas de aprendizaje, el cual se vea reflejado en un bajo rendimiento escolar, y la connotación o la importancia es que se combina con características personales, es decir, que el niño, que este factor externo está involucrando al niño. Por ejemplo, problemas de motivación, problemas de metacognición o procesos psicolingüísticos. Por ejemplo, este niño que no puede hablar muy bien o que tiene problemas del habla, pues recibe burlas de otros compañeros. Entonces, esto influye en que el niño disminuya la motivación, disminuya el interés para poder hacer las actividades de la escuela.
lo que desencadenará un bajo rendimiento escolar. Y bueno, en esta última tabla les presento de forma concreta cuáles son los diferentes problemas de aprendizaje que podemos encontrar, dónde se origina, qué es lo que puede estar afectando y si tiene o no problemas conductuales asociados. Espero que estos temas les hayan ayudado a identificar un poco más sobre los problemas de aprendizaje y cómo intervenir con ellos. Si tienen alguna duda, pueden comentarlas a través del foro de consultas. Estaré ahí para poder responderles. Gracias.